Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás, amiga? Estamos aquí ya iniciando un nuevo mensaje. Un mensaje importante y a la vez necesario. Un mensaje que de alguna u otra manera siempre, de alguna forma, interviene en las diferentes etapas de nuestra vida y en diferentes circunstancias. Pero, por ejemplo, te puedes imaginar cuando las cosas que queremos que sucedan todavía no suceden. Cuando o nuestras oraciones o nuestros proyectos o lo que estamos enfrentando quisiéramos un cambio y ese cambio se prolonga, se demora. ¿Y qué pasa en ese proceso de espera? ¿Qué pasa en ese proceso en donde quisiéramos que las cosas ya cambiaran pero no han cambiado aún? Y sobre todo, ¿qué pasa aún cuando estamos en una circunstancia en donde no sabemos cuándo va a pasar? ¿Y por qué tratamos este tema? Pues porque de repente, sobre todo en este momento tan actual, donde estamos todos enfrentando una pandemia, la amenaza de un virus, pues de repente quisiéramos que esto se acabara ya. Y no sé cuántas personas me han dicho, pues, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Para cuándo? Entonces les tienes que decir, pues todavía no sabemos. Hay que esperar, simplemente hay que esperar y hay que tener confianza, hay que tener fe en Dios. Pero esa espera, ¿qué produce? Y en estos casos hay cosas que podemos soportar por un tiempo, pero por demasiado tiempo no. Yo recuerdo mucho una de las torturas que una vez escuché que hacían los nazis. Y la tortura consistía en que a una persona lo sentaban en una silla, lo amarraban y le amarraban el cráneo de tal manera que no podía mover su cabeza. Y dejaban caer una gota de agua sobre su cráneo constantemente. Y una gota de agua que nosotros podemos decir que no nos hace nada. Inclusive las mañanas cuando nos duchamos, yo creo que miles y miles de gotas caen sobre nuestra cabeza. Pero algo tan minúsculo, constante, y que no se detiene, llega a ser verdaderamente una tortura. Porque esa gota, que al principio simplemente era imperceptible o levemente perceptible, empezaba a irritar el cuero cabelludo, después abrió una herida, y después iba más adentro, y después iba sobre el cráneo, y te puedes imaginar la tortura que esto era. De la misma manera, a veces hay problemas que son fáciles de manejar en corto tiempo, pero a largo plazo, híjole, yo creo que todos nos empezamos a desesperar cuando esto sucede. Y quisiéramos que nos detuviéramos un momento, porque precisamente queremos hablar de eso hoy. Proverbios, el libro de Proverbios que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 13, versículo 12, dice así: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Fíjate lo que dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Si analizáramos la palabra tormento y la palabra que realmente se usa en el original bíblico, fíjate que la original, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero se escribe chalá, algo así. Significa debilitarse, enfermarse, entristecerse. Cuando las cosas se demoran, empiezan a producir algo: debilidad, enfermedad y tristeza. Y tenemos que saber cómo manejar estas demoras. Por ejemplo, mucha gente, ¿hasta cuándo vamos a estar encerrados? ¿Hasta cuándo vamos a traer este cubrebocas? ¿Hasta cuándo? Pero deja tú, este es uno de tantos problemas. ¿Hasta cuándo tengo que soportar este trabajo? ¿Hasta cuánto tengo que soportar este estrés por tanta carga de trabajo? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que de repente generan una espera y tenemos que seguir y a veces
El seguir, pues no es tan fácil. Esa palabra de seguir o continuar no es tan fácil siempre. Entonces, ¿cómo manejar estos procesos de espera? Si aquí la misma Biblia dice que todas esas cosas que tenemos como esperanza, esos deseos, esos anhelos, esos cambios que esperamos, cuando se demoran, empiezan a producir cosas dentro de nosotros. Y esos momentos empiezan a desesperar. Por ejemplo, todos tenemos un grado, aunque sea muy pequeñito, de claustrofobia, ¿sí? Sí, porque el ser humano no está diseñado para estar encerrado. Hay personas que tienen claustrofobia muy, muy acentuado, que no pueden estar en un lugar cerrado, que tienen que tener las ventanas abiertas, etcétera, etcétera. Pero todos, de alguna manera, como fuimos creados por Dios, no para estar encerrados, necesitamos de repente, pues, que haya una ventana, que la luz, y alguien dijera, ay, es que eso es mentira, yo puedo estar en un cuarto cerrado. Sí, puedes estar por un tiempo, pero conforme pasa el tiempo de estar encerrado sin ventanas, empieza a producir algo. El ser humano, sin darse cuenta, empieza a producir algo dentro de sí mismo, y esto provoca que pues empieza a desestabilizar, te empieza a desesperar, empieza a sentir cosas que de alguna manera pues le afectan. Y esto pasó mucho con una etapa de la historia de la arquitectura. Hubo una etapa en la historia de la arquitectura muy, muy complicada que se llamó el funcionalismo. Y en esta etapa no importaba mucho, por ejemplo, la estética. Solo importaba lo que funcionara. Las tuberías venían por fuera de los muros, ¿sí? Y no eran necesarias las ventanas. Mientras hubiera un clima, no hubiera necesarias las ventanas. Pero conforme pasó el tiempo, la gente se empezó a dar cuenta que el ser humano se afectaba en estos ambientes. Entonces nosotros, ante un ambiente hostil, somos capaces de soportarlo solo un tiempo, sino después de una manera sutil, pero nos va a empezar a afectar. Entonces, eso pasó con el funcionalismo y rápido se fue. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra el ser humano no es una máquina. El ser humano es un ser personal. Y entonces, aquí la misma Biblia dice que pues esas esperas pueden afectarnos si no sabemos manejarlo. Ahora, otro ejemplo muy particular que tenemos que entender es cuando Dios habla de procesos. Vivimos en la época del microondas, en la época de la velocidad, en donde las computadoras hacen procesos muy complicados en una fracción de segundos. Y la gente se acostumbra a esta rapidez, más sin embargo, quisiéramos que cuando estamos enfermos en un tronido de dedos estuviéramos sanos. Y hay procesos, en muchos de los casos, los aprendizajes son procesos, el crecimiento es un proceso. Y tenemos que aprender a manejar esta palabra, el proceso, ¿sí? Porque el proceso habla de un tiempo y de espera y de constancia. Y hay momentos en que Dios obra instantáneamente y hay momentos en que Dios obra en procesos, que Dios quiere, deliberadamente decide meterte en procesos, aún en la sanidad. Uno de estos ejemplos lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 22, y dice así: vino luego a Betsaida, ¿sí? Y le trajeron a un ciego. ¿Quién vino? Jesús, está hablando de Jesús. Jesús llegó a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Primer punto importante que tenemos que ver. Dios no nada más habla de procesos. Dios habla de sus maneras. ¿A qué me refiero con sus maneras? Nosotros no nada más queremos a veces las cosas instantáneas y rápidas, sino las queremos a nuestra manera. A nuestra manera. Oramos y le decimos a Dios: mira, yo quiero que hagas esto. Y nosotros le decimos de qué manera queremos que Él obre. Y no necesariamente Dios lo va a hacer así. Eso no quiere decir que Dios no te va a contestar la oración.
A lo mejor él va a usar otro procedimiento, otra manera. Y aquí vemos que Jesús usa un procedimiento muy particular, que yo creo que ninguna de la gente que estaba por ahí se lo hubiera imaginado o lo hubiera aceptado antes de verlo. Hubieran dicho, no, esa persona no puede sanar de esa manera. Mas, sin embargo, Jesús obra de una manera impresionante. Y hace eso, escupe y a través de esto lo sana. ¿Pero de qué manera lo sana? A través de un proceso. Y Jesús le preguntó si veía algo. Dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Déjame decirte esto, ¿qué representa? Prácticamente él veía a las personas como un bulto, que se movían como árboles. Él prácticamente la Biblia nos está diciendo que este hombre en este momento empezó a ver pero borroso. Era ciego, o sea, no percibía nada de luz. En este proceso, en este tiempo, en este primer momento, él empieza a ver borroso. Ya ve la luz, ya ve las personas, pero las ve borrosas. Y después dice, y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y él hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos, y claramente a todos. ¿Qué pasó aquí? ¿Que la primera vez le faltó poder a Jesús? Claro que no. Cuando tú empiezas a conocer a Jesús en su palabra, te empiezas a dar cuenta que él hacía preguntas no porque no supiera la respuesta. Él simplemente hacía que la gente hablara. Pero te empiezas a dar cuenta que Jesús lo sabía todo. No nada más te empiezas a dar cuenta que sabe quién está ahí, sino sabe lo que están pensando, lo que están sintiendo. Él conoce los corazones. Y él sabe lo que este hombre estaba pasando. Y él escogió no hacerlo en un solo momento. De la misma manera que sucede, hay momentos que Dios escoge procesos para nosotros. Y entonces tenemos que saber manejar los procesos y saber entender que Él está obrando y que Él de alguna manera nos va a llevar el proceso hasta que las cosas se logren, se alcancen, si es su voluntad, estoy hablando, ¿verdad? Entonces, esto es bastante importante, y bastante importante, ¿por qué? Porque hay momentos en que nosotros tenemos que empezar a creer las cosas antes de que sucedan totalmente, o inclusive antes de que sucedan. ¿Por qué? Porque esto es importante para el proceso. Porque sabemos que las cosas espirituales tienen que ver con fe. ¿Pero qué es la fe? ¿Cómo lo describe su palabra? Ahorita no nos vamos a ir a un versículo, sino se los voy a parafrasear, se los voy a explicar para que ustedes entiendan qué es fe. La palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a explicar un poquito más. La certeza, la certidumbre de lo que se espera, de lo que se espera, de lo que va por venir, no de lo que ya llegó. Y la convicción de lo que no se ve. Yo pudiera decir, por ejemplo, aquí a través del aparato donde estamos grabando, yo puedo ver lo que está atrás de mí, ¿sí? Así volteo un ladito y veo. Y puedo ver que atrás de mí hay un sillón. Si yo dijera, yo tengo fe que atrás de mí hay un sillón, eso es mentira, eso no es fe. Porque ahí está, lo estoy viendo. La certeza, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es como la fe es como algo en donde tú pones tu mirada en lo que está delante y lo empiezas a tomar y lo empiezas a vivir como si fuera hoy. Como si fuera hoy. Vivir en fe significará vivir las cosas que están adelante como si ya fuese. Ajá. Entonces, esto es fuerte. Pues mucha gente dirá, pues sí, pero qué incómodo. Pues esto es la fe. Qué fácil decir, tengo fe que atrás de mí hay un sillón. Si ahí está. Eso no es fe. ¿Y por qué es tan importante hablar de esto? Porque todos estamos viviendo momentos en donde a veces nos toca esperar.
o momentos en donde tenemos que retomar la fuerza. Por ejemplo, aquí en Monterrey les he dicho varias veces que es una ciudad de montañas. Una de esas montañas, le decimos cerro, pero es una montaña enorme. Una de ellas se llama el Cerro del Chipinque, pero es una montaña enorme y muy bonita, porque a pesar de que Monterrey es un lugar con mucho calor, ahí en esa montaña hay pinos, ¿sí? Pinos, así pinos. Entonces, y es muy normal que la gente de aquí de Monterrey, en parte de su vida, haya subido al Chipinque caminando, porque hay procesos y hay veredas especiales para que tú puedas subirla caminando. Y pero esas veredas, también hay es bastante civilizada esta montaña, ¿verdad? Porque también tiene su calle, su carretera para subirla en automóvil. Pero el gran atractivo de aquí es subirla caminando. ¿Por qué? Porque ya hay veredas marcadas y muy definidas para que tú puedas subir entre la montaña, entre el bosque. Y entonces, pero es tan empinado que aquellos que no tenemos la gran condición física, pues vamos caminando y llega un momento en que te tienes que detener. Porque te sofoca, te falta el oxígeno, porque es pesado subir de una manera tan inclinada. Y entonces hay momentos de la vida y procesos de la vida que son como subir el Chipinque, como subir una montaña, que requieren de momentos para detenerse, repito, para detenerse y recobrar el aliento, recobrar la fuerza. Pero ¿cómo estamos haciendo estos momentos? ¿Y qué pasa si yo no me detengo y no recobro la fuerza? ¿Qué pasa si de repente yo no me estoy conectando con Dios en todos estos procesos difíciles de trabajo, de familia, de problemas, de circunstancias complicadas? Pues realmente me empieza a afectar. Y este problema de afectarme puede ser muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, primeramente, yo necesito en todos estos procesos, tener esos momentos en donde me detengo, me recupero y recibo fuerza nueva. Entonces, tal vez tomo un poco de agua fresca y puedo respirar y retomo el camino, ¿sí? ¿Cómo manejar estas esperas y estos procesos? Primero, necesito tiempos para recuperarme. ¿Y cuándo? Todos los días. Todos los días. La gente tal vez no sabe, pero nosotros poco a poco vamos enseñando a la gente cómo. Todos los días necesitas un momento de estar con Dios. ¿Cómo? De una manera sencilla, con un lenguaje como tú hablas y teniendo espacios donde tú simplemente le permites que Él simplemente te tranquilice. ¿Cómo? Simplemente, ¿en qué lugar? En tu casa. Espera un momento en que, si tú eres padre de familia, madre de familia, en que los niños se duerman, en que puedas estar tranquilo. Busca un lugar tranquilo donde no haya música estridente ni nada. Y toma ese momento para recuperarte, para recuperar tu alma, tu espíritu, tus emociones, tu cuerpo. Y asimismo, que tu cuerpo tenga el tiempo suficiente para dormir y descansar. Esos momentos de recuperación son importantes. Pero también, otra parte importante es vivir en fe. Como dijimos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo explicarles un poco la fe? Les voy a hablar de un ejemplo. Aquellos aficionados a la pesca me lo van a entender perfectamente. ¿Sí? Y quien no, pues pon atención. Yo no soy muy bueno para pescar, ¿para qué te digo? Pero lo he hecho. Recuerdo a mi padre que le gustaba mucho pescar. Y a mí me gusta, pero no soy muy bueno para pescar. Pero aprendí y haciéndolo. Y por ejemplo, hay una forma de pescar que es a lo que le llaman pescar con curricán. Tú te vas a un lago o al mar, a algún lado donde hay agua y peces. Y tú estás buscando los peces, pensemos en los peces como la bendición, la necesidad, lo que tú esperas que suceda.
Pero en esos estanques de agua, en ese mar, en ese lago, no los puedes ver. Sabes y crees que están ahí, y sabes que están ahí porque hay mucha agua. Pero ¿cómo hacer que ese pez llegue a ti? ¿Cómo hacerle? Pues bueno, si habláramos de este ejemplo, hay algo que se le llaman los riles, alguna gente le llama las cañas, que son algunos instrumentos así largos que traen un carrete, traen un sedal. En la punta o casi en la punta se le pone algo que se le llama una plomada, que literalmente es casi una cosita de plomo con una argollita para que amarres el sedal, y luego va un anzuelo, o en este caso vamos a pensar que vamos a hacerlo con curricán. ¿Y qué es un curricán? Un curricán es como un señuelo, es como una imitación de un pececito, para que tú me entiendas, o de una lombriz, pero muchas veces es de un pez pequeño. Y esos curricanes en una parte traen una punta como si fuera de varios anzuelos así, abiertos. Entonces bastante agresivos, ¿verdad? Pero están diseñados, los colores, la manera, la forma, está diseñado para que ese pez, al moverse en el agua, ese curricán o ese señuelo parezca un pez. Y no nada más parezca, atraiga a los peces y que se acerquen a ese curricán. Entonces, ¿cuál es el proceso? Pues prácticamente ya con todo el reel armado, con toda la carne, el curricán, la plomada, pues el pescador hace su reel atrás, y cuando va a jalar hacia adelante, bueno, así son los reels que yo pesqué. No sé si hay cosas más modernas, perdonen la ignorancia, pero así le aplastas el botón y tiras hacia adelante y sale volando la plomada con el curricán. Y es impresionante que tan lejos se va lejos, porque el reel tiene una consistencia como si fuera un chicote. Entonces él va lejos y cae, y la plomada tiene la función de que no se quede en la superficie, sino que baje. Cuando ya cae, el pescador, el carrete del reel, trae una manejera y empieza a recoger el sedal. Y empieza a recoger ¿para qué? Para que dentro del agua ese curricán empiece a moverse. Despacio, pero empieza a moverse. Y ese movimiento empieza a atraer los peces. Cuando tú y yo oramos, es algo así. Estirarnos hacia el futuro, estirarnos a través de fe a nuestra promesa, hacia nuestra necesidad, y empezar a pedirle al Señor y hacer que esa promesa venga, se acerque. Fíjate. Irónicamente, nos encontramos un versículo de Pablo muy impactante. Filipenses 3, 13 y 14 dice así. Pablo dice: yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y él usa ese término, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Mis manos hasta se salen de la pantalla. Y esto es lo que vamos a hacer con la fe, extendernos y hacer del futuro nuestro presente. Y empezar a vivir la felicidad, la plenitud de todo lo que sabemos que Dios hará. Pero hay algo particular en la pesca. Se siente en las manos cuando el pez pica, muerde. Le decimos pica. Se siente el tironcito. Y a veces ese tirón es muy fuerte, al grado que dobla la caña. Hay momentos en que estamos en medio de toda la angustia y todo lo que puede producir un problema. Pero hay un momento en que Dios te hace sentir ahí dentro de tu corazón, aquí adentro, a través de su Espíritu. Perdón, creo que ya les golpeé el micrófono. Hay un momento que tú sientes aquí adentro que Dios ya tocó, que Dios ya contestó, que tal vez no lo puedas ver, pero tú sabes que Dios se va a encargar de todo. ¿Cómo? Así como el pescador. ¿Qué pesqué? No sé. Siento que está grande por la fuerza, pero ¿qué fue? No sé.
¿De qué manera? No sé. Pero tu espera se cambia totalmente. El saber que Dios ya se encargó de las cosas, que Dios ya lo tomó en sus manos y que Dios obrará como Él quiera, pero Él se encargará que tú y yo estemos bien. De esa manera tú puedes orar en esta espera, con esta pandemia, con estas sensaciones tan incómodas de que no sabemos para cuándo y que pueden ser meses más. Y todavía más complicado ahorita en esta época, ya, porque la gente va a empezar a salir ya a trabajar, algunos ya salieron a trabajar y empiezan con la angustia. ¿Y qué pasa si me contagio? Y esto, lo otro. Vivir en fe es vivir en la promesa de Dios, en vivir como un hijo justificado, que se cree respaldado, que se cree amado y que se cree bendecido por Dios. Amén. Entonces, sacúdete la tristeza, sacúdete el dolor. Ajá. ¿Por qué? Porque si estás pensando en puras cosas tristes, pareciera que tú tienes fe en la tristeza o que las cosas van a estar mal. ¿En dónde vas a depositar tu fe? Hay una frase, creo que es americana, que traducido al español, así me lo dijeron, que me gustó. Y empieza con una pregunta. Y la pregunta dice, ¿dónde el césped es más verde? Y la respuesta, tan simple, pero tan fuerte, dice, pues donde se riega. ¿Qué vas a regar? ¿Tu temor o tu fe? ¿Qué vas a permitir que florezca? ¿Tu angustia o tu paz? ¿O la paz de Dios dentro de ti? Hoy respira hondo y quédate con todo esto porque Dios es bien bueno. Y vamos a dejar las cosas en las manos de Dios. Y saber, yo sé que vamos a estar bien. No quiere decir que el día de mañana no tengamos un problema y que no vayamos a llorar. Lloraremos, pero nos levantamos. No pasa nada. Así es la vida. Mas, sin embargo, siempre habrá grandes, grandes motivos para darle gracias a Dios, para levantar las manos y para alegrarse y decirle, Señor, tú eres bueno. Amén. Bueno, quédate con eso dentro de tu corazón y sonríe. ¿Qué vas a regar? ¿El césped del lado de la fe, de la alegría, de la provisión? ¿O el césped del lado de la tragedia, de los problemas, de la carencia? Derrama el agua sobre lo que quieres que prospere dentro de tu mente, dentro de tu corazón, dentro de tu alma y de tu espíritu. Amén. Amigo, búscanos, vamos a estar por aquí por las redes sociales, vamos a tener mucho más material para ti. Y sobre todo, te voy a pedir un favor. Sí, verdaderamente te pido ese favor. Suscríbete. La verdad, a nosotros nos ayudas y activa la campanita. Ayúdanos también a que estos mensajes lleguen a la gente que lo necesita. Hay tantas personas que en este momento necesitan un mensaje positivo y sobre todo de Dios. Entonces, ahí te lo encargamos. Dios te bendiga. Hasta luego.